desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia. Transmite UMNG Radio. Más allá de los titulares, analizamos las causas, las implicaciones y las consecuencias de los sucesos globales en materia de seguridad y defensa, desde una óptica estratégica y contemporánea. Análisis de coyuntura, un programa de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada, los martes a las 8:30 de la mañana, a través de UMNG Radio. Siempre es un gusto que usted nos acompañe. Mi coronel es investigador reconocido por mis ciencias, pero también es el presidente de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundelt. Su enfoque académico se centra rigurosamente en la geopolítica, en el estudio de los problemas de terrorismo, la guerra irregular y las dinámicas del conflicto armado en Colombia. En su faceta como investigador, ha publicado más de 40 libros relacionados con la estrategia, la seguridad, y se destacan títulos como El narcoterrorismo, La guerra del nuevo siglo, El ELN por dentro, La operación Jaque, Guerra psicológica y el Estado Islámico ISIS. Y varias obras o varios de sus títulos pues son objeto de estudios. También ha trabajado en la memoria histórica, el título también Memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que es una recopilación documental que reúne alrededor de 900 episodios ya grabados y la reacción de más de 4.000 columnas de opinión que están relacionados, por ejemplo, en los últimos 4 años con la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis del Medio Oriente, y también es colaborador y comentarista habitual de medios internacionales como CNN en español, NTN 24, DW, la Deutsche Welle, y también Francia 24, Univisión y Telemundo. De tal manera, mi coronel, que siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros y hoy pues nos convoca un tema muy importante. En primer lugar, la publicación el día 8 de julio sobre las conclusiones, 5 conclusiones, el gran resumen de la reunión que tuvo lugar en Ankara y que convocó a los países que hacen parte del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en sus 5 puntos y que están muy relacionados con la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania, pero también con la crisis del Golfo Pérsico. Sus impresiones frente a lo que fue la declaración de la OTAN este 8 de julio, mi coronel. Estas declaraciones eran de esperarse, porque los países de la OTAN tratan de evitar cualquier conflicto, cualquier choque con el señor Trump, como usted lo mencionó en el último punto, se refirieron específicamente a Irán. Sin embargo, ahí quedó un tema complejísimo que fue el espaldarazo que Estados Unidos le da al mismo tiempo a Turquía, que es miembro de la OTAN, pero que no se pone en la raya contra Rusia, y eso es un dolor de cabeza que tienen los demás países de la OTAN, porque no están de acuerdo con esa posición ambigua de Turquía, ya que si se activara el artículo 5, entonces ¿cuál posición va a asumir al fin Turquía? ¿Sigue siendo amigo de Rusia o sigue con la OTAN? Y es que la posición geoestratégica de Turquía es compleja. De remate, Trump, pues como la cumbre fue en Ankara, Turquía se dedicó a exaltar muchísimo a Erdogan, como minimizando a los demás, y eso no cayó bien. Además que le prometió la venta de unos aviones de última tecnología estadounidense, que le ha limitado a los países de la OTAN que están apoyando a Ucrania, pero no se los limita a Turquía. No cae muy bien tampoco en Israel, porque Turquía ha sido enemigo frontal de Israel y muy cuestionador de que ataque a Irán. Entonces, ahí hay unos elementos que no quedaron claros, pero el último punto da la sensación de que Turquía estuviera de acuerdo y hay una doble moral en ese campo. Mi coronel, y frente a la situación, se reanudan las hostilidades, el enfrentamiento y nuevamente está en riesgo la navegación y esta línea de comunicación en el estrecho de Hormuz.
Sí, se reanudaron ayer ya de manera abierta. El presidente Trump le informó al Congreso que él acababa de reiniciar la guerra, pero tiene unos problemas también difíciles porque el Congreso es el que debe autorizarle y Trump sigue insistiendo que él tiene esa potestad y allí va a haber un dime y direte, pero parecería ser que es la opción que ve Trump porque le está funcionando en el sentido de que no es un enfrentamiento frontal, sino que está golpeando directamente la infraestructura iraní, que además no tiene respuesta antiaérea y pueden golpearla cada vez que quieren. Y lo único que están utilizando es lo que han hecho siempre, una guerra asimétrica con unos misiles enviados a cuentagotas, pero en la medida que los van depredando llegará el momento en que ya no tienen esa capacidad y el que sí está siendo afectado es Irán y China mirando las cosas desde lejos a ver cómo evolucionan. Mi coronel, tenemos que irnos un poco más atrás, tal vez 5 semanas atrás. Se firmó un acuerdo de entendimiento que tenía un devenir de 60 días para afinar e implementar esos 14 puntos. ¿Qué pasó en ese momento y en qué consistió ese acuerdo de 14 puntos principalmente? Es que no fue un acuerdo, fue un intento de acuerdo muy mal elaborado, muy mal concebido, muy mal conducido y lamentablemente mal firmado por Estados Unidos. Porque mientras Estados Unidos no esté tú a tú con Irán y no estén en la mesa los estados del Golfo, China e Israel, allí no hay nada concreto porque son suposiciones. Quedaron muy gaseosas las redacciones de los puntos, comenzando por el número uno, que era el de que el tráfico por el estrecho tendría 2 meses de gabela y luego daba la sensación de que Irán podría cobrar un peaje por cualquier embarcación que se moviera por allí. Estados Unidos fue el primero que se opuso, Rubio, Vance y otras personas en distintos escenarios dijeron que no se podía cobrar ese peaje, pero Estados Unidos siguió acompañando embarcaciones por la parte sur u occidental del estrecho de Hormuz, donde son aguas omaníes. Entonces los iraníes argumentaron que los están burlando y han atacado ya en total 7 embarcaciones civiles, causándoles daños, inclusive matando a un hindú. Y ayer la respuesta de India fue fuerte, en que no tolerará más que le asesinen a sus conciudadanos que están trabajando en las flotas internacionales. Entonces la situación se ha venido complicando por eso. Y los demás, los otros 13 puntos son igual de ambiguos. En todos queda la sensación de que Irán gana y Estados Unidos pierde. Fueron cuestionados quién lo creyera hasta por los mismos demócratas en Estados Unidos. El señor Trump ha utilizado unos argumentos de los cuales cambia de punto de vista cada vez que le preguntaron hasta que esto llegó a donde tenía que llegar, se tenía que romper, y entonces ya Trump volvió y dijo que eso no, que ese acuerdo no valía nada la pena porque era apenas como un intento, por lo cual la situación se vuelve más compleja todos los días. Es decir, mi coronel, usted pone sobre la mesa l- que no estaban debidamente definidos los arreglos institucionales, la arquitectura, para que este memorando, o al menos así fue declarado como un memorando de entendimiento por 60 días, y que realmente quienes participaron en esta mesa, en esta intervención, pues tal vez no le dieron la suficiente contundencia y pareciera que el Estado de Irán fuera quien presentara las mayores ventajas frente al acuerdo y sobre todo lo que usted ha subrayado, no solamente ahora en este espacio, sino en sus distintas publicaciones, es la ambigüedad de la política que se presenta. Quisiera que me hablara más sobre este tema de ambigüedad. ¿Por qué insiste usted, mi coronel Luis Alberto Villamarín, sobre la ambigüedad y sobre la falta de coherencia en la formulación de la política y en este primer ensayo o memorando que tenía una línea de 60 días? ¿Por qué ambigüedad? Porque usted tenía en la ayuda anterior que estábamos viendo en la pantalla una lista de los temas esenciales del acuerdo. Ahí la estamos viendo. Hay una lista interesante de puntos en el cual se supone que se van a resolver.
Pero ¿dónde está la ambigüedad? En que la redacción es muy gaseosa, muy etérea en cada punto. Entonces da libre interpretación de ambos bandos. Y eso lo sabían ambas partes desde el principio. Obviamente Irán lo hizo con el propósito de dilatar y siempre encontrar una justificación para victimizarse. Estados Unidos lo hizo con el afán que tenía el señor Trump de tranquilizar las aguas, de evitar que el precio del petróleo se disparara en el mundo y le afectara también su economía interna, y de ganar las elecciones que se le aproximan, porque sabe que donde haya una crisis económica y que se incremente la inflación y los costos de vida en Estados Unidos, pues su política exterior va a caer. Entonces trató de vender humo con una ambigüedad, vendiendo también la idea de que todo estaba resuelto. Y por su parte, Irán, que necesita sostenerse en el poder la dictadura chiita, le vendió al pueblo iraní que había derrotado a Estados Unidos y que ha ganado, aunque perdieron militarmente, habían ganado políticamente y tenían el control de Hormuz. Entonces volvemos al punto principal, es que el punto número 1 del control de Hormuz quedó bailando en la cuerda floja, y de ahí para allá todo es ambiguo, y mientras no se avance en ese punto número 1, lo demás serán buenos deseos. Mi coronel, ¿usted considera cuál es el factor más importante para Irán y prácticamente a pesar de las neutralizaciones que se han tenido de representantes de el gobierno, de su líder religioso y del gobierno en la persona de Khamenei? ¿Cómo ve usted la postura de Irán? ¿Es un régimen que se quiere comportar y presentarse al mundo como un régimen mártir y que está con la decisión de llevar esto hasta las últimas consecuencias? O sea, ¿a- ¿cuál es el juego? ¿Cuál es la apuesta de Irán? Obviamente en torno a sus intereses, pero la conducta, el comportamiento de este régimen. Desde el principio de la dictadura teocrática chiita ha habido la mentalidad del martirio, de martirizarse, de convertirse en mártires ante el mundo, y les ha funcionado. Inicialmente con el secuestro de los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en el 79 recién posesionados, le vendieron al mundo una idea de martirio. Ellos son las víctimas de una agresión estadounidense. Ellos tienen que ser la cabeza del mundo musulmán y no solamente controlar la región, sino controlar el mundo islámico. Ellos aceptaron la guerra con Irak solamente para demostrarle a Estados Unidos que estaban dispuestos a no tolerarle su presencia exterior, y fueron 8 años de martirio realmente para el pueblo iraní. Y luego han venido vendiendo la idea que hay que destruir a Israel, que hay que controlar la seguridad en el Golfo, y ellos tienen que ser la cabeza, sacando la presencia de la flota estadounidense que está allá y sacando cualquier presencia extranjera. Han promovido el arco chiita que se extienda desde Irán, Irak, Líbano y Siria para destruir a Israel y para bloquear cualquier unidad que pueda tener Turquía con Egipto y con Arabia Saudita, que son los tres principales sunitas. Y también han promovido a unos grupos proxies terroristas que saben que es lanzarse a una guerra de destrucción, pero ese martirio los fortalece más. Y ya en esta guerra encontraron una razón de convertirla en un objetivo nacional, no en que ellos se sostienen en el poder, sino es un objetivo nacional, que es una guerra de Irán contra Estados Unidos, y así tratan de venderla. Entonces unen el martirio con la propaganda y la utilización del pueblo para que se sacrifique por ellos, pero les está costando caro. ¿Cuál ha sido el papel de Pakistán en medio de los acercamientos e intentos de negociación? Pakistán. Ha sido un buen mandadero de Estados Unidos y un mal mediador del acuerdo, porque le ha hecho todo el favor a Estados Unidos con tal de que les inyecte dinero, y además le fascina a la dirigencia pakistaní, porque hay una corrupción grandísima en ese país, como en casi todos los países del mundo. Entonces están pidiendo que les den mucho dinero, y Estados Unidos se lo está dando a cambio, pero Pakistán juega las dos cartas, que también le recibe dinero a China y le ha permitido su territorio para que construya carreteras, autopistas y hasta un puerto muy importante que le da salida al Océano Índico a
China sin necesidad de pasar por los estrechos que controla India en el sur de ese país y la parte de las islas del Pacífico. Entonces, y Pakistán ha sido un buen mandadero de Estados Unidos, pero la mediación no logra nada porque es que no se nos olvide que Pakistán es sunita, tiene armas nucleares y es enemigo a muerte de Irán, que es el país más importante de los chiitas y que además tiene una zona limítrofe en bastante conflicto en el Baluchistán y otras partes, en el Khorasan, con Irán. Entonces, la doble moral de Pakistán es tratar de aparecer como el mediador, pero sus logros han sido tan pobres que este acuerdo de 14 puntos no funcionó y que Trump volvió a utilizar las armas, pero lo sigue utilizando como el aparente mediador porque no tiene a quién más poner en la zona. Y usted menciona también a la República Popular de China. Usted dice, mantiene la distancia y en lo que es visible dentro del escenario internacional no se presenta China, pero ¿cuál lectura tiene usted sobre la injerencia de los intereses de China, y especialmente en el desarrollo y el desenlace de esta crisis en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz? China tiene para el 2050 un plan estratégico que lo llaman pues China 2050 o los 100 años de la revolución de Mao, 2049. ¿En qué consiste el plan? El plan consiste en fortalecerse económicamente, ser el país que controla todo el comercio de la antigua ruta de la seda y el collar de perlas y llegar hasta las costas orientales del África y tener el control en las costas enfrentadas con Australia. Entonces, dentro de ese proyecto estratégico de China, su objetivo, su propósito fundamental es torpedear toda la actividad económica, cultural, política, militar y financiera que pueda tener Estados Unidos en toda esta región, y el Golfo Pérsico pues es la yugular del petróleo, es el epicentro de lo que Mackinder llamó la gran isla y el pivote central del poder en el mundo. Entonces, quien controle eso, controla el mundo, decía Mackinder, y China está aplicando exactamente eso y tomando de paso la teoría de Mackinder de que quien controle los puertos y el comercio marítimo controle el mundo. Entonces están sumando las dos y pretenden torpedear a Estados Unidos. Entonces China muy hábilmente y de manera estratégica se ha convertido en el país con las reservas más grandes de petróleo en el mundo, y no son reservas naturales de extracción del suelo, sino que ha venido comprando desde hace muchísimos años a Irán particularmente y a Rusia, pero más a Irán, enormes cantidades de petróleo y las ha acumulado en unas reservas impresionantes, al punto que se ha dado el lujo de venderle a países como Japón, como Indonesia y como Corea del Sur petróleo a alto precio en esta coyuntura, pero les ha resuelto parcialmente el problema y tiene el as bajo la manga. Además tiene la facilidad de poder entrar al Golfo Pérsico y seguir sacando tanqueros, porque Estados Unidos ni va a bloquear el paso de un tanquero chino, ni se va a poner a enfrentarse con China por eso. Hace poco también se descubrió que de regreso esos tanqueros desocupados lo que traen son chips y armas y tecnología para que Irán siga sosteniendo la guerra. Eso le ocasionó una reacción fuerte a Trump, pero fue a la reunión con Xi Jinping a tratar de ponerle puntos sobre las sillas y Xi Jinping le dijo: no, mi problema es que primero usted me reconozca la soberanía sobre Irán, sobre Taiwán, y ahí sí hablamos de lo otro, y con eso lo bloqueó completamente. Pero en el fondo China es la que está manipulando aquí a Irán. No hay un paso que dé Irán que no tenga la bendición de China, porque tienen ese as bajo la manga. ¿Hasta cuándo les durará? Hasta cuando China sienta que sus reservas se pueden bajar, pero entonces le dará por comprar petróleo y disparará los precios. Eso es un análisis que se está haciendo en este momento, que complica más el asunto y que le pone la situación más difícil a Estados Unidos y a Occidente. Y en este momento, ¿cuál es la postura de Israel y la guerra proxy que se tiene específicamente en el Líbano? Israel está aplicando en esta guerra un axioma, un aforismo que no es exactamente israelí sino árabe, que dice que es sentarse a la orilla del camino a mirar pasar el cadáver del adversario.
El señor Netanyahu es un estratega, no se le puede negar, distinto a los crímenes que le atribuyen o a los problemas internos que tiene de su gobierno, pero en el manejo de la guerra y de la política es el estratega más avesado que hay en el mundo. Cuando Estados Unidos comenzó Trump a decir que los 14 puntos era la solución, inclusive despotricó de Netanyahu, no le contestó nada, continuó las operaciones en el Líbano y ha seguido bombardeando a diario objetivos de Hezbollah. Entonces, en este momento que la situación cambió y que Estados Unidos volvió a iniciar la guerra, no se nos haría extraño que Israel intervenga contundentemente, en particular contra dos personas que se han exagerado por bocones, que son el secretario de Relaciones Exteriores o ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que habla todos los días, desafía, escribe en Twitter, amenaza a Estados Unidos, amenaza a Israel, desde luego Netanyahu lo tiene en la mira y el Mossad también. Y el otro es el presidente del Parlamento iraní, que habla demasiado, utiliza un lenguaje muy explosivo, incita a la guerra. Ayer dijo que la guerra se tiene que extender y que ellos también van a colocar peajes en el estrecho de Hormuz, pero lo hacen porque China les dé el respaldo. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, porque si Israel los elimina, va afectando mucho más la cabeza de este grupo. Ellos tienen el argumento que muere uno y aparece otro, pero es que se van acabando también. E Israel no para su proceso. Entonces Israel está ahí pendiente sobre esos personajes y sobre objetivos estratégicos, porque Israel cuando se mete va con todo y en lo que causa realmente efecto. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos llamar dilemas de la disuasión? Y es el riesgo de una escalada incontrolada. Ese es un riesgo grande porque usted mira que la respuesta de Irán es jugar con candela. Eso de estarle lanzando todos los días 4 y 5 misiles a Jordania, a Arabia Saudita, a Kuwait, a Qatar y a Bahrein, solo puede conducir a una cosa, que llegue el momento en que estos países se desesperan y también tienen armas, y entonces no va a ser un ataque solamente de Estados Unidos, sino va a ser una lluvia de misiles de todos estos sitios que Irán no tendrá la capacidad de responder, por lo menos en el momento, a esa dimensión, y seguirá con su jueguito de enviar 4 o 5 misiles diarios a cada lado y drones, pero eso, con ese bombardeo tan permanente se les van minimizando esas posibilidades. Entonces busca que Estados Unidos entre, por ejemplo, a la isla de Kark para generar una guerra territorial que no le conviene a Estados Unidos ni al mundo porque se dilata en el tiempo, y de ahí extenderla con acciones con sus proxies y con fuerzas terrestres contra estos otros países, pensando en que China le va a seguir comprando petróleo y que tendrá ese apoyo, pero eso es algo muy, muy eventual, porque China quiere sus intereses comerciales y geopolíticos, no meterse en una guerra, por ahora. Por lo tanto, Irán está buscando es desatar una tormenta terrestre en la cual participen tropas que pierdan todos y salvarse con el mismo argumento que decíamos ahora, de que están en una guerra nacional de subsistencia. ¿Y qué evaluación tiene usted sobre el liderazgo, lo que ha desempeñado en estos 2 meses desde marzo Mojtaba Khamenei, el ayatollah Khamenei? Este nuevo líder, ¿cómo proyecta usted las decisiones que se están tomando y sobre las cuales él ha tenido el control y ha formulado los presupuestos para las decisiones que se han ido desarrollando en Irán desde el mes de marzo? Pues en apariencia eso es lo que dice la dirigencia iraní, pero hay una circunstancia compleja allí, es que él fue herido, está probado, él fue herido en el ataque en que murió el papá a comienzos de la guerra y nunca ha aparecido en público. Entonces los dos que han aparecido en público son los dos que le mencioné ahora, el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente del Parlamento, inclusive han sido los negociadores, y lo que se evidencia sobre el terreno es que es la Guardia Revolucionaria, que también ha perdido a varios comandantes, la que tiene el poder más que inclusive que las fuerzas militares, y por ejemplo los que hacen el enfrentamiento en Hormuz no son la armada tradicional de Irán, que quedó muy golpeada en la guerra, sino son los miembros de la Guardia Revolucionaria que tienen esos equipos rápidos y de guerra
híbrida de tipo guerrillas navales. Entonces, se nota es que aquí los que están mandando son los de la Guardia Revolucionaria, que no se sabe cuál es el estado de salud del ayatolá. Se supone que él es el que autoriza todas estas decisiones de los dos señores mencionados y de la Guardia Revolucionaria, pero no hay prueba suficiente e Israel anda con sus antenas puestas a ver dónde lo localizan para terminar de eliminarlo, porque ese es un propósito grandísimo, ya que eliminado él, pues se les acaba el cuento y ya la guerra es más abierta entre la Guardia Revolucionaria y los Estados Unidos e Israel, y no como quieren presentarlo ellos, como el líder espiritual que encarna al pueblo. Da la sensación que en este momento se le está presentando es como un símbolo y un icono que no hay forma de probar que esté en condiciones de dirigir la guerra y al país. Mi coronel, usted ha abordado los aspectos y componentes en esta crisis en el Medio Oriente desde el punto de vista económico, político y en general sobre las relaciones internacionales y los intereses. Pero quisiera que usted hiciera mención sobre la población, específicamente la población de Irán. ¿Cuál ha sido el comportamiento y la proyección en los próximos meses frente al escalonamiento de estas hostilidades y la guerra en el Golfo Pérsico? La población de Irán. La población de Irán es una población muy diversa, como suele suceder en esa región. ¿Por qué? Lo primero que se dice es que es un país persa. Sí, claro, la mayoría son persas y ellos provienen del antiguo imperio persa y no son árabes. Pero en Irán también hay árabes. Hay judíos. Increíble, en Irán viven judíos. Hay también azeríes al norte. Hay kurdos y hay otras etnias y como lo mencionábamos al principio, en los límites con Afganistán y con Pakistán hay una zona que llama el Khorasan, donde hay muchos sunitas y son adversarios completamente tanto de los talibán en Afganistán como de los iraníes. Entonces tienen una complejidad grande allí. A los kurdos que reclaman su territorio de por siempre, los han perseguido y los han maltratado, pero ellos siempre han estado unidos y han recibido el apoyo occidental e inclusive se rumoreó mucho en esta guerra, en esta situación, que ellos iban a encabezar la rebelión. Lo que pasa es que no les da la ocupación territorial. Ahora, dentro del pueblo farsí o parsí o persa, hay unas divisiones grandes porque Estados Unidos tuvo mucha influencia a lo largo del siglo XX allí y son occidentalizados y no están de acuerdo con la imposición religiosa. La dificultad que tienen es que es un país de 99 millones de habitantes con esas divisiones étnicas y distribuido por todo el territorio, pero hay una unidad de más o menos 1 millón de personas que están infiltradas dentro de la población y lo llaman la policía moral, más los servicios de inteligencia que suman más o menos la misma fuerza, que están infiltrados y son salvajes, son depredadores. Contra el que esté en contra del régimen, lo encarcelan, lo matan, lo torturan, lo persiguen, lo ponen en ojeriza y han mantenido al estilo de Fidel Castro y lo que pretendía Maduro en Venezuela por medio de esos círculos de poder clandestinos controlar el país y lo han logrado. Tienen otro problema, es que no tienen una organización política que los dirige en caso de una rebelión. Por eso cuando Trump les dijo en enero, ahí está su país para que se queden con él, no tenían cómo actuar. Es una masa amorfa que está en contra de la dictadura chiita, que se ha manifestado públicamente muchas veces, pero que ha sido blanco de una depredación total. Sabemos que en enero fueron asesinadas 30.000 personas impunemente en Irán, pero el pueblo no ha perdido tampoco su capacidad o su credo de rebelión. Entonces todo lo que haga la policía moral es cada vez va en contra de ellos, pero si se meten en una guerra en la que convencen al país que es nacional, terminan todos combatiendo contra Estados Unidos y los países vecinos, que es a lo que quieren llegar y es lo que le han advertido cientos de veces tanto los sunitas como el mismo Israel a Estados Unidos, que por ahí no es la fórmula, pero Trump actúa a su manera y eso es lo que dificulta las cosas. Tras el derrocamiento de la monarquía, el Shah de Irán en 1979, le sobrevive su hijo. Se proclama como el príncipe Reza Siro Pahlavi.
¿cuál ha sido el papel y la actuación que ha tenido él desde el exterior frente a lo que se ha presentado en el escalonamiento de las hostilidades del mes de marzo de este año 2026? Sin duda, este señor Pavlovich Jr. tiene cierta influencia en sectores de la población y en la diáspora, porque son personas que perdieron mucho con la llegada al poder de los ayatolas y que fueron sometidos a juicios, expropiados, etcétera. Pero no tiene el poder total, tampoco tiene un liderazgo que convenza al pueblo iraní de que él es la salvación, pero lastimosamente es el más visible. Y como está en el exterior, pues tiene la ventaja de poderse mover por muchos países promoviendo una narrativa relacionada con el comportamiento del gobierno chiita, pero no tiene la capacidad de conducir todo el país y esa es la gran ventaja, repito, que tienen los chiitas en el poder, los teócratas, que no hay una organización seria, ni alguien, ni algún grupo que aglutine todo el sentimiento popular, que sí es grande. Tendrá que salir internamente de Irán, pero mientras existe esa policía secreta y esa actitud criminal del régimen, es bien complejo. Mi coronel, hay un tema y proyección para el caso de Estados Unidos de la administración del presidente Trump y que tiene que ver con las elecciones intermedias en noviembre de este año 2026. Sí, el presidente Trump pues piensa, como suele suceder en todos los eventos donde hay varios actores y múltiples intereses, ¿no? Cada quien actúa de acuerdo con lo que le conviene. Trump pensó y estaba convencido que todas las guerras en el mundo y todos los comportamientos era como sucedió en Venezuela, que era derrocar al que esté en el poder y poner un amiguis y con él cuadrar todo, como está pasando con la señora Delcy, que día a día queda más claro que fue ella la que vendió a Maduro, lo entregó, pero eso no va a suceder en Irán. Y Trump trató de hacer una coligación muy elemental de que dos países petroleros, dos países manejados por autócratas, no era sino tumbar la cabeza y ya estaba arreglado, que Israel le hacía el favor de eliminarlo y que al otro día era fácil hacer un gobierno de coalición, pero no ha entendido que es que allí lo que hay es una mafia que está incrustada desde hace 40 años, más 47 años, que no quiere ceder, pero que además sabe que donde cedan y suban los demás van a correr la misma suerte que ellos corrieron, es decir, que terminarán en la horca, terminarán en consejos muy rápidos de una justicia que va a ser vindicativa, que el Shah de Irán podría regresar ahí sí el hijo empoderado a gobernar y a cobrar venganza. Entonces ellos saben a lo que están jugando y la política exterior de Trump es simplemente buscar que con esas acciones él aparecía ante Estados Unidos como el dueño del mundo, el poderoso y que era necesario reelegirlo porque ha puesto a Estados Unidos, como dice el mismo, América primero, pero le salió el tiro por la culata. Bueno, y coronel, recientemente también, el 4 de julio, se registraron 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos no solamente se presenta como un modelo democrático, sino como un modelo eh, a nivel político para el mundo desde hace 250 años. ¿Qué usted quisiera resaltar en este aniversario 250 de la Unión Americana? Habría que partirlo en dos, ¿no? Y darle dos lecturas. Unos, los que se anclan al pasado y dicen hemos sido el modelo en la democracia, las libertades individuales, el desarrollo individual, la libre iniciativa, el capitalismo, la apertura intelectual, la apertura cultural, la apertura científica, bueno, todo lo que tiene de hermoso y de grande la gran potencia americana. Pero es que esos están quedando pegados en el pasado, fue lo que hicimos y sí, ya es parte de la historia. Pero hay una lectura mucho más interesante en geopolítica y en estos temas que se manejan en la Universidad Militar Nueva Granada del Palem, es la prospectiva. Se han hecho muchas preguntas interesantes al respecto que las plantean académicos muy serios de distintas universidades de Estados Unidos, de centros de pensamiento, escritores, columnistas valiosos que dicen, bueno, en primera medida, ¿cuál es la prospección de Estados Unidos?
realmente estamos en la capacidad no de ser el policía del mundo, sino en ser el modelo del desarrollo de la libre iniciativa y de los derechos humanos, o con nuestras actuaciones para justificar estos 250 años hemos fallado en eso y le estamos dando la razón a los autócratas. Segundo, se preguntan, ese lustre que se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la teoría de Bretton Woods, de la sociedad, a la Liga de Naciones que se convirtió en Naciones Unidas, de crear los organismos multilaterales en Latinoamérica y en otras partes del mundo, de haber hecho el plan Marshall de reconstruir Europa y llevarla a una nueva dimensión, se mantendrán si aparecen nuevos herederos de Trump con esa visión de que hay que pelear con todo el mundo y quitarle los apoyos. La tercera pregunta que se hacen es si en la medida que Japón, Corea del Sur y Australia se desarrollen por su cuenta y se siga deshaciendo la OTAN como punto de referencia, Estados Unidos podrá llegar a otros 250 años de poderío. Y de igual manera, las políticas migratorias también las cuestionan mucho. Trump ha sido muy fuerte en la política migratoria, Obama lo fue, pero Trump la ha exteriorizado más en el sentido de que los califica de delincuentes, de descompuestos a todos. Y la pregunta que le hacen es que prácticamente no hay ningún americano que no sea hijo de inmigratorios, de inmigrantes o heredero de inmigrantes, entonces podrán tener ese desarrollo. Y lo mismo si esa política exterior que ha tenido Estados Unidos hacia el resto del mundo durante estos 250 años de dependencia se sostendrá, o llegará el momento en que movimientos nacionalistas, los mismos comunistas y reactivos contra Estados Unidos mantengan esa dependencia o esa situación de subordinación y más bien opten por enfrentarse directamente y formar nuevas alianzas como la que propone China con el sur-sur. Entonces, valiosísimos los 250 años, un gran cúmulo de historia por contar, pero necesariamente no se pueden quedar ahí porque los retos vienen y la vida sigue, y sostener un escenario tan poderoso siempre será un reto para quien esté en el poder. Bueno, mi coronel, y ya finalizando este episodio, ¿qué consecuencias se presentan para América Latina, para Colombia, dentro de su proyección en el escenario internacional, dadas los impactos que se están generando, que están presentes en el escenario estratégico a raíz de este conflicto en el Golfo Pérsico? Lamentablemente, mientras existan en Latinoamérica y Colombia no somos la excepción, esas mentalidades tan mediocres de las dirigencias políticas, de estar peleando entre ellos por cosas baladíes, por decisiones personales de cada uno de los que dirigen las oposiciones o los gobiernos, y no enfrascarnos en que necesitamos constituir un bloque, que lo dijo Simón Bolívar hace ya 200 años y no hemos podido, y de construir un proyecto que identifique a Latinoamérica como un escenario, como un solo ente en que podamos compartir nuestra riqueza, construir vías mucho más adecuadas para este proceso, un intercambio cultural y científico, y negociar con Estados Unidos y con el resto de las potencias en diferentes condiciones, mientras se mantenga esa mentalidad de subordinación, que es lo mismo que los académicos le critican a Estados Unidos, de tener subordinados. Entonces no vamos a ser socios estratégicos, sino subordinados estratégicos, y no vamos a tener ningún desarrollo y nuestras riquezas no pasarán al valor agregado que significa producirlas, pero menos ese discurso anticapitalista de la izquierda que tampoco funciona para nada. Esto requiere de estrategia y de formalizar la política con visión a largo plazo, y no vemos los líderes en Latinoamérica que tengan esa condición de formar estas estructuras político-estratégicas de visión prospectiva. ¿Cómo proyecta usted, y a partir del 7 de agosto, el vínculo de Colombia con el denominado Escudo de las Américas y que lidera Estados Unidos? Mientras el Escudo de las Américas no sea una organización formal, que realmente tenga una estructura orgánica, tenga un estatuto fundacional, tenga unas responsabilidades, tenga un manejo financiero articulado, sino que sea una idea del señor Trump de traer a quienes se identifican ideológicamente con él
y el actual presidente o el presidente entrante, mejor colombiano, ya lo manifestó, pues será etéreo porque mientras no haya unas responsabilidades establecidas como en cualquier organización humana, mientras no exista la norma estatutaria y las responsabilidades específicas de cada quien, más las limitaciones que tiene, pues será un acuerdo de muy buena voluntad, como el que se hizo en Gaza, de reconstruir a Gaza, como el mismo plan Marshall, que no fue un acuerdo mutuo entre Europa y Estados Unidos, sino fue una imposición, era algo que necesitaba Europa, pero que Estados Unidos lo puso a su manera y que aún al día de hoy sigue teniendo cuestionamientos. Entonces, ya existe la OEA, existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El camino correcto es buscar encastrar eso ahí e integrarlo. O simplemente crear una organización nueva con toda su estructura y estrategia, con responsabilidades y con posiciones de los estados. Pero si usted mira, por ejemplo, argumentando en eso, el señor del Ecuador, que cree que él es Napoleón Bonaparte, en miniatura, le dio por bloquear los aranceles con Colombia y luego motu propio tomó la decisión de decir que como había ganado el señor de la Espriella, los iba a quitar. Entonces, eso no es seriedad y tampoco tuvo una posición internacional del escudo de las Américas diciendo, bueno, esto está bien tomado o no tomado, porque el escudo de las Américas en esencia es combatir el delito, ¿no? Pero además existe otra cosa, mi general Benavides. Año 2020 aquí en la Escuela de Policía, con ocasión del aniversario del atentado terrorista del ELN, vino el señor Mike Pompeo y los cancilleres de casi todos los países de Latinoamérica, no todos, pero casi todos, y firmaron un acuerdo de la lucha contra el terrorismo. Entonces, si ya existe ese acuerdo, ¿para qué crear otro organismo? Es más bien fortalecer ese acuerdo. O sea, aquí le faltan muchas cosas al escudo de las Américas, que no es malo, pero hay que saber cómo se integra a lo que ya existe y darle forma jurídica. Muy bien, mi coronel. Pues de verdad que siempre es para nosotros un gran placer escucharle y atender sus comentarios y sus proyecciones, tanto en el orden de la geopolítica y su relación con los aspectos económicos, sociales, la historia que usted también siempre nos trae y es donde están las raíces y las explicaciones a los hechos que hoy se presentan como coyuntura. De tal manera, mi coronel, que agradecemos la participación en este episodio. Estaremos muy atentos a los análisis y elementos de política pública que usted también nos comparte y estaremos muy atentos a los próximos hechos y lo que será noticia, pero también lo que será objeto de estudio y análisis.